En esta oportunidad vamos a hablar de los elementos exentos de intervención dentro del temario de lo que es el curso de proceso de intervención de la ONTI. Hay algunas aclaraciones previas que son importantes porque indican que un punto que es clave para el tema de las exenciones, que es justamente el hecho de que existan uno o más elementos o categorías de elementos o de dispositivos exentos, no implica que no se deba hacer ningún trámite con la ONTI. Esto quiere decir que el trámite cambia, no es intervención, pero sí es la solicitud de exención. Entonces, una cuestión primera a tener en cuenta es que el hecho de que uno más bienes se encuentren exentos en esta normativa no implica que no se tenga que hacer nada al respecto. Sí hay que hacer una solicitud de exención que se hace a través del módulo de comunicaciones oficiales del GDE. Esto es importante remarcarlo porque no, el hecho de que exista una exención no implica la no realización de un trámite. Obviamente, en ese trámite se solicita distinta información en función del tipo de exención que se trate y esto va a estar aclarado cuando recorramos los incisos de esta normativa, que es la resolución CIP 64 del 2021. Esta normativa evolucionó en los últimos años mucho. La original, o por lo menos una de las primeras en este sentido, fue la 77 del 99, en donde aparecían distintos elementos y distintos montos que obviamente han quedado con el pasar de los años desactualizados. En el 2015 se salió una nueva resolución, que era la 280, que reemplazó a esta 77 del 99, casi 16 años después, y en donde básicamente se había dejado más o menos lo mismo y se actualizaron algunos montos. En el año pasado salió la resolución 58, que hubo un rediseño un poco más cuidado y pensado respecto de cómo definir los elementos exentos y como vimos que tenía muy buenos resultados, pero faltaba hacer distintos ajustes, en este año salió la resolución 64 que modifica o reemplaza, mejor dicho, la 58, aunque tiene bastantes puntos o elementos en común. Por lo que si ustedes ven algún video o leen la resolución 58 y la 64, van a ver que son muy parecidas, nada más que hay una actualización importante en el valor de los módulos que se toman de referencia. Fíjense que ese valor del módulo es un módulo que lo maneja la ONC y que lo actualiza cada tanto cuando lo entiende necesario, y actualmente ese valor del módulo es de 3.000 pesos. Bien, acá ya entramos directamente en lo que son los incisos de esta resolución, que lo que hacen es definir categorías de bienes, en este caso insumos, para que los organismos puedan entender rápidamente en el caso de tener que adquirirlos, y nótese que yo estoy hablando específicamente de la adquisición. Es importante tener en cuenta que por ejemplo, otros tipos de objetos de contratación, como pueden ser las soluciones integrales, sí se intervienen. Nunca una solución integral se va a encontrar exenta de intervención. Las exenciones giran en torno a la adquisición simple de los bienes o a veces adquisición y servicios debido al caso, pero se centran en bienes. En este caso, el inciso A describe categorías de insumos con distintos ejemplos dentro de la categoría para que los organismos puedan comprender si hay algunos de esos elementos que son propios de esa categoría, ya sea que estén explícitos o no, porque los ejemplos no son exhaustivos, sino son orientativos, bueno, puedan darse una idea de si eso que están requiriendo en ese momento resulta exento o no. Fíjense que en el caso de insumos existe una documentación que se debe remitir, que son las especificaciones técnicas de la contratación, que justamente se hace a través del módulo de comunicaciones oficiales que antes habíamos comentado.
En el segundo inciso, en el inciso B, se definen también categorías con ejemplos de distintas, en este caso bienes, no insumos, que son mayormente solicitados por los organismos y que la ONTI entiende que su intervención no agrega mucho valor, por eso se encuentran exentos, donde la opinión de la ONTI no agrega un gran valor. Ese es el criterio por el cual se definen distintas categorías de bienes que podrían ser comoditizables o comunes o que involucran proyectos que son menores o que su intervención no agrega mucho valor. Entonces, en este caso hay estas tres primeras categorías: reemplazo de componentes, elementos de cableado estructurado, siempre y cuando se adquieran otra vez. Estamos hablando de comprar o pacheras o fibras, conectores, cables, incluso herramientas. Actualización del equipo informático, cuando esto depende de los organismos, hay organismos que realizan el mantenimiento de sus activos informáticos y bueno, cambian la memoria, los discos rígidos, las fuentes, por ejemplo, de las computadoras. Cuando se adquieren estos elementos bajo ese objeto de contratación, adquisición, esta solicitud no se requiere una solicitud de intervención, sino se deberá solicitar la exención. ¿Por qué? Porque estos equipos, en este caso, como dicen los ejemplos, memoria RAM, discos rígidos, etcétera, se encuentran exentos. Acá siguen las categorías: equipos o sistemas electrónicos, equipos de laboratorio, de instrumentación, de investigación, ¿no? Todo lo que sea equipos propios de laboratorio, espectrofotómetros de masa, resonadores magnéticos, microscopios electrónicos. Bueno, hay distintos organismos en la administración pública, en el sector público en general, que utilizan distinta tecnología que es muy cercana a lo que es la tecnología de la información y la comunicación, pero que de adquirirla de manera con el tipo de objeto de contratación de bienes, o sea, de adquisiciones, entonces se encuentran exentos. Otras categorías que tiene este inciso son equipos analógicos, equipos tecnológicos para inventario, registro de transacciones, para usos especiales o pruebas de concepto, equipos tecnológicos para uso o localización personal, elementos de uso móviles sin servicio de datos. Acuérdense que las exenciones están centradas en bienes. Si ya hay servicios, eso implica que ya no puede estar exento porque se interviene la parte en el formato y las condiciones del servicio que se está solicitando. Toda esta información, esta presentación con el detalle que estamos recorriendo ahora en este segundo inciso, el inciso B de esta resolución CIP 64, ustedes lo tienen disponible en la página de la ONTI, en la sección de solicitud de dictamen técnico. Finalmente, cierra con la categoría de equipos para análisis y mediciones no invasivas, de contenedores, parámetros físicos, químicos. Bueno, toda una categoría detalla elementos tales como DX, sensores biométricos y demás, siempre y cuando, repetimos, sea su adquisición lo que se quiere contratar. La documentación a remitir es en función de las categorías. Fíjense que del 1 a 10 solamente requiere la especificación técnica de la contratación, y del apartado 11, o sea, inciso B 11, especificaciones técnicas más la contratación de detalle de necesidades, proyecciones en las cuales se determinó el inicio de la contratación. O sea, depende en qué inciso de la normativa yo caiga, o sea, se encuadre estos bienes que yo quiero adquirir, voy a tener que elevar o solicitar en esta nota de exención distintos tipos de información. Eso está detallado en la presentación que ustedes tienen disponible en la página web de la ONTI y también, obviamente, en el cuerpo del texto de la resolución 64. Acá aparece la categoría servicios. Esta es una categoría donde especifica, ya no viene, sino algunos servicios que se encuentran exentos. Obviamente no se encuentran exentos todos los servicios, sino que hay casos particulares en que la contratación de servicios se encuentra exenta. Entonces,
qué tipo de servicios tenemos o consideramos que se encuentran exentos y que, otra vez, agregar valor en su intervención no representa algo importante, es decir, no se agrega mucho valor cuando se interviene. Bueno, los servicios, otra vez, acá están definidas categorías de servicios con ejemplos que no son exhaustivos. Entonces, el primer punto, primera categoría, son los servicios hogareños o personales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo contrato enlaces asimétricos hogareños o servicios de streaming de música, de video, que son propios hogareños o asistentes de inteligencia artificial y demás cuestiones que están pensadas para consumo hogareño, bueno, eso no se interviene. Ese servicio no se interviene. Servicios de reparación de dispositivos que se encuentran fuera del periodo de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que la ONTI lo que recomienda siempre, esto va a aparecer en varios dictámenes, es que cuando se adquiera un dispositivo, un equipamiento, se contrate no solamente el bien, sino un servicio que llamamos servicios conexos, que asegure la disponibilidad de ese equipamiento, típicamente servicios de mantenimiento y soporte técnico. Entonces, cualquier avería, problema, puede ser también incluso mantenimiento adaptativo, preventivo, evolutivo, depende del tipo de bien que sea, se contratan estos servicios conexos y todas las reparaciones deberían darse en ese marco, porque yo tendría que usar los dispositivos y equipos dentro de su ciclo de vida útil de soporte técnico. ¿Por qué? Porque así me aseguro que tengo el servicio oficial de la marca de ese dispositivo o equipo. Lo cierto es que en la realidad esto mucho no se da, y en el caso de que todavía se mantengan equipos o dispositivos cuyo soporte técnico se encuentre discontinuado, aunque se encuentre dentro de su vida útil, y se contrate un servicio de reparación por fuera del oficial, a través, por ejemplo, de un integrador, bueno, en esos casos tampoco intervenimos. Otra de las categorías importantes de los servicios que es muy frecuente exceptuar son las renovaciones de servicios con una intervención previa de la ONTI y que en sus características o prestaciones principales no haya una variación del más menos 30% respecto de lo que actualmente se presta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a detenernos un poquito acá porque esta es una de las categorías con las que más solicitan exenciones los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada vez que yo contrato un servicio, siempre hubo alguna primera vez. Si hubo una primera vez, debería haber sido intervenida por la ONTI, porque yo estoy contratando un servicio de tecnología. Entonces, partiendo de una primera intervención de ONTI en donde existió un dictamen, supónganse que contratan un servicio por 1 año, por 2 años, ese servicio llegado al cumplimiento del plazo, la vigencia del contrato, antes van a tener que solicitar la renovación si es que quieren continuar con ese servicio. Por ejemplo, renovación de licencias, enlaces a internet, distintos tipos de servicios que son generalmente mantienen la operatividad del departamento de tecnología o de informática. Entonces son renovaciones que se hacen cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años, depende del tipo de servicio. Obviamente la primera vez que se contrata tiene su primera intervención y luego se va a ir renovando. Bueno, en esos casos en donde yo ya tengo una primera intervención con un dictamen de la ONTI y yo estoy queriendo renovar este servicio en los mismos términos, con las mismas prestaciones, dentro de un más menos 30%, ¿qué quiere decir, por ejemplo, esto? Bueno, supónganse que se trata de un servicio de acceso a Internet y tengo 100 megas de ancho de banda, que es su prestación principal, la capacidad del ancho de banda.